Muy bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor. Y lo vamos a hacer, pues, en el libro de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, en el capítulo 3. Los versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me levantaré ahora y rondaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan por la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas pasé de ellos un poco, cuando hallé al que ama mi alma. Me así a él y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas y por las ciervas del campo, que no despertéis, ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En el Salmo 27 nos encontramos con uno de los deseos más importantes de todo aquel que es verdadero creyente, de todo verdadero creyente. Y entonces en el versículo 4 del Salmo 27 leemos: una cosa he pedido a Jehová, esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Allí pues se nos habla de desear y buscar la presencia de Dios. Y por supuesto se puede decir que sin ninguna duda es también el tema de estos versículos que hemos leído en Cantares. Hace unos meses, ¿no?, nos acordamos, estábamos considerando el libro de los Cantares y habíamos completado hasta el capítulo 2. Hemos estado pues también considerando otras cosas en la palabra de Dios que también son buenas, es importante. Y bien, pues como decíamos, es un libro que por encima de todo trata de uno de los temas más grandes y más sublimes de la Escritura, por medio de estos cantos, ¿sí?, de amor entre Salomón y la Sunamita y la esposa. Pues entonces está hablando de este tema que es el amor de Dios y su pueblo, el amor de Cristo y la Iglesia, el amor de Cristo y del alma del creyente por Cristo. Y esto a pesar de lo mucho que se dice hoy día todavía en contra de esto. No hay ningún problema, ningún miedo a afirmar que este es el tema del libro, que nos está avanzando ya el tema de las bodas, de las bodas con el Cordero. Y bien, alguien nos podrá decir que esto es alegoría, ¿no? Y bueno, dicen esta palabra muchas veces como si fuera un arma arrojadiza, que solamente por el mero hecho de decirlo ya lleva en sí mismo su refutación. Bueno, pues recordemos, ¿no?, ya lo habíamos dicho, simplemente, no vamos a entrar mucho ahora en detalle en esto, pero simplemente recordar que alegoría, si lo buscamos en el DRAE, en el diccionario de la Academia, nos dirá que es simplemente el sentido figurado de las palabras. Entonces, la Biblia está lleno de sentido figurado por todas partes, ¿no? Y se utilizan muchas palabras, se utiliza parábola, se utiliza alegoría, se utiliza símil, se utiliza figura, se utiliza tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos los libros poéticos, tenemos los salmos, ¿no?, que están llenos de este tipo de expresiones. Y por supuesto también el Nuevo Testamento, ¿no?, la cámara nupcial, el tálamo, ¿no?, los hijos, el tálamo, en fin, hay tantas
expresiones, ¿no?, en cuanto a esta relación, este matrimonio espiritual de Cristo y la Iglesia que, bueno, está ahora de más que estemos dedicando mucho tiempo a ello, ¿verdad? Por lo tanto, ningún problema en este sentido en cuanto al libro de Cantares. Bien, pues el tema de estos versículos entonces es el de la presencia de Dios. El de la presencia de Dios. Que es lo que todo creyente tiene que estar anhelando, vivir en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que en concreto nos está diciendo estos versículos? Nos dicen como mínimo 3 cosas, y es lo que vamos a estar considerando esta mañana. 3 cosas. Primeramente, la presencia de Cristo perdida. Cuando se pierde la presencia de Cristo. En el versículo 1 dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Entonces podemos decir que no es el único lugar en el libro de Cantares que nos encontramos lo que dice estos versículos, ¿no? Más adelante, en el capítulo 5, vemos es algo muy parecido. En el versículo 2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llamaba: ábreme, hermana mía, etcétera, etcétera, etcétera. Los actores vienen a ser muy parecidos. También está hablando de los guardas. El final también, ahí sí que cambia. Ahí sí que cambia, pero tiene el resultado distinto. Pero no podemos ahora estar considerando el capítulo 5 si queremos considerar bien el capítulo 2, ¿verdad? Ya cuando sea el momento, si Dios quiere, lo podemos también considerar lo que dice el capítulo 5. Solamente para, digamos, orientarnos mejor en el libro, ¿verdad? Que esto también nos sirva para conocerlo mejor. Y bien, pues entonces en este versículo se nos dice como mínimo 3 cosas. Nos está hablando primero por las noches. Por las noches. Y bien, lo dicho, esto es poesía, esto es sentido figurado. Incluso como poesía vemos, realmente sucedió, está hablando en pasado, o es una manera de hablar para decir lo que todos tenemos que hacer, ¿no? En todo caso, pues esto nos ayuda a ver las noches. Está hablando entonces aquí figuradamente, ¿no? Parece claro. ¿A qué se refiere? Pues es al estado del alma, cuando uno no tiene la luz de Dios. Es decir, cuando no tenemos luz, cuando no tenemos la claridad de Dios en el alma, es andar a oscuras, andar a tientas, y bueno, por eso se le llama también la oscuridad, y muchos han hablado también de la noche oscura del alma, etcétera, etcétera. Pues eso. Es cuando uno no tiene el rostro del Señor y su luz brillando en nuestra alma. Entonces, por las noches, y después se dice en mi lecho 2, y al que ama mi alma 3. El lecho es, claro que es símbolo del amor, ¿no? Es el lugar del disfrute, del amor y de la comunión con el Señor. Y después, al que ama mi alma. Aquí pues no puede ser otro el que habla sino un creyente. Un creyente, porque no se puede amar a Dios si antes no hemos recibido su amor. Y no se puede recibir su amor a no ser por la fe, creyendo en el Evangelio, creyendo en Cristo y que Él nos ha amado cuando éramos enemigos y entregó su vida por nosotros cuando estábamos enemistados contra Él. Entonces vemos, ¿no? Son los momentos cuando nuestra alma, por así decirlo, camina en oscuridad, sin rastro del brillo del Señor, de su rostro o de su presencia.
Esto es como cuando para el pueblo el arca fue tomada por los filisteos al principio del libro de Samuel, o cuando la nube de la gloria de Dios se apartó del templo en el libro de Ezequiel. Y esto es lo que también ocurre a veces a los creyentes a título individual, ¿no? Y personal. Hay veces que estamos muy cerca del Señor y estamos gozando de su presencia, de su comunión y de su amor. Y hay otras veces que no lo sentimos, que no tenemos esto, ¿no? Y bien, pues y esto, una vez más, esto es a los creyentes. Los no creyentes no conocen de esta presencia de Dios y por lo tanto no la anhelan ni la buscan. Y bien, pues entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué a veces esta presencia nos falta? A veces es por castigar un pecado. Es porque Dios visita un pecado que hayamos cometido, ¿no? Dios normalmente, lo vemos en la Escritura, no castiga al momento. Hay muy pocos lugares en la Escritura donde Dios castiga inmediatamente el pecado. Vemos Uzá, ¿no? Cuando sujetaba el arca y cayó fulminado, o el rey Uzías cuando quería ofrecer incienso y le salió lepra de la frente, pero esos fueron juicios instantáneos, pero cuando Adán pecó, no cayó fulminado. Muy pocas veces ha habido ese tipo de juicios en la Escritura, ¿verdad? Entonces, se podría decir que no es que Dios tome nota, ¿no? Por así decirlo, aunque también, porque después Dios lo arregla cuentas, por así decirlo, con ese pecado en el futuro. Esto es lo que leemos en el Antiguo Testamento sobre todo, pero también en el Nuevo, cuando dice que Dios visita los pecados. Dios como que se acuerda y entonces resuelve ese problema. Y alguien podría decir, pues entonces parece como que Dios es rencoroso. No es tanto eso. Dios es justo, para empezar. Pero es que Dios también, nos dice la Escritura, es lento para la ira. Es lento para la ira. Y entonces todo este tiempo es también un tiempo de misericordia. ¿Para qué? Para que se arrepientan, ¿no? Él muestra su bondad, como benignidad, como dice Romanos 2, para ver si son guiados al arrepentimiento. Y si no es así, entonces llega el día en el que Dios realmente visita esa maldad, o visita ese pecado. A veces puede ser esto, y lo tenemos en la Escritura, en muchas ocasiones, pero otras veces no es así. Otras veces es simplemente por la soberana voluntad de Dios, que Él nos deja andar sin la luz de su rostro, para probarnos si vamos a andar en sus caminos o no, pese a todo, ¿no? Cuando nos va bien las cosas, pero también cuando no nos van bien. Y bien, pues de esto habla la Biblia, ¿no? Donde a veces esa presencia de Dios parece como que desaparece de nuestra vida. No sé si podría ser el momento en el que te encuentras actualmente. Pero no sé tampoco, ¿no? Si realmente todos conocemos, ¿no? Verdaderamente tener la presencia de Dios en la vida. Es decir, de haber conocido verdaderamente andar en comunión con Dios, ¿no? Si uno realmente ha llegado a ver en su vida, ¿no?, un momento en el que sí ha tenido esa comunión, sí ha disfrutado de esa amistad, de ese compañerismo con Dios por medio del Señor Jesucristo y de su palabra. Podría ser también que alguien lleva mucho tiempo luchando. Podría ser que sea alguien que es un tema sensible y es que él es sincero con el Señor, pero nunca ha podido realmente estar seguro de esto. Entonces, sea como sea, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces podemos pasar al segundo punto del texto, lo que leemos a continuación a partir del versículo 2. Me levantaré ahora y rondaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma.
lo busqué y no lo hallé. Me levantaré ahora y rondaré por la ciudad. Vemos, no toma aquí una actitud así derrotista, ¿no? O fatalista. Pues podríamos decir, ¿no? Soy un reprobado, esto no es para mí, o cualquier cosa. Ni siquiera una actitud pasiva. No voy a hacer nada hasta que Él venga, hasta que Él me visite en gracia, hasta que Él venga a verme. No hace eso, me levantaré e iré a verlo. A ver si lo encuentro por la ciudad, por las calles y por las plazas. Y ni siquiera pierda el tiempo en hacerlo. Y ya avanzo que seguramente es esto lo que ocurrió, o que ocurrirá en el capítulo 5, que estaba dormida y cuando llamó, demoró para abrir al amado, y por eso él se apartó. Pero se levantó con diligencia y empezó a buscar por las calles y por las plazas. Y bien, entonces vemos, esto es un esfuerzo, esto es una actividad, ¿no? Levantarse, buscarlo, ¿no? Y bien, dice, rondaré, dando vueltas, a ver si lo encuentro. Rondaré por la ciudad. ¿Y de qué ciudad está hablando? En el versículo 5 nos lo dice. Oh, doncellas de Jerusalén. Y bien, pues entonces hay que tener también presente esto, que Jerusalén en la Escritura es una figura, o un símbolo, como lo queramos llamar, ¿no? ¿De qué? De la iglesia. En Gálatas capítulo 4 se nos dice que se nos habla de la Jerusalén celestial, que es madre de todos nosotros, que es madre de todos los creyentes, porque todos los creyentes somos engendrados por la palabra de Dios, y el Señor ha confiado la palabra de Dios en la iglesia. Es la madre espiritual, ¿verdad? De todo. De hecho, esta Jerusalén celestial es el cuerpo del Señor Jesucristo, el verdadero cuerpo. El cuerpo del Señor Jesucristo, que son pues el conjunto de todos los elegidos. Y que, bueno, pues son aquellos que ya han vivido y están en la presencia de Dios. A esos se les llama la iglesia triunfante. Aquellos que están viviendo ahora sobre la tierra. Y es aquella parte de la iglesia militante que son verdaderamente santos y escogidos y verdaderos creyentes. Y también, por supuesto, son aquellos elegidos que todavía no han nacido o que todavía el Señor no ha llamado a Cristo para unirnos a Él por la fe. Ese es el verdadero cuerpo del Señor Jesucristo, la Jerusalén celestial. Bien, pues aquí lo que está diciendo en el versículo 2 es algo que también es digno de ser, se puede decir subrayado. No sé si tienes aquí un lápiz o colores, ¿no? Subrayado. ¿Lo busca dónde? En las calles y las plazas de la ciudad de la iglesia, es decir, en la iglesia. No lo hace solamente como algo personal, no, y privado. Lo hace en la compañía de los demás cristianos. Hemos estado viendo en Efesios el último mensaje mismo, ¿no? De la ayuda mutua de todos los miembros, ¿no? La ayuda mutua según el don que el Señor le ha dado. Bien. Esto es importante, ¿no? Para buscarlo también en las calles, en las plazas de la ciudad, ¿no? Pero además habla de los guardas, ¿no? Me hallaron los guardas que rondan por la ciudad. Y aquí, pues, es un encuentro bueno, ¿no? Porque nada más dejarlo encuentran al amado. En el capítulo 5 es distinto. ¿Quiénes son los guardas? Pues sin duda es también otra figura, ¿verdad? Es figura, símbolo, como lo llamamos a llamar, de los oficiales de la iglesia. Guardas, ¿no? Es muy parecido el significado de la palabra episcopo o obispo, que significa supervisor o vigilante, ¿no? O vigilante es el significado de esta palabra. Bien, pues entonces a tener en cuenta, ¿verdad? Esto, la comunión con los hermanos y en la iglesia es central para tener la comunión con Cristo. Y también vemos, importante, con los ministros, con los oficiales, ¿verdad? Ellos estamos para ayudar.
estamos para mostrarles a todos el camino de Cristo, ¿no? Se les puede tener confianza. Tal vez contar que estamos con tal o cual problema o con tal o cual dificultad personal. ¿Cuál es el cometido de un supervisor o de un guarda o de un oficial, de un ministro, como lo queramos llamar? ¿Cuál es su cometido? Apuntar a la gente a Cristo, llevar a la gente a Cristo. Por supuesto, si son de afuera, compartirles el Evangelio, pero también a todos nosotros, porque es Cristo el amado de nuestra alma, es la fuente de nuestra vida espiritual y de nuestra salvación, ¿verdad? Y sin Él nada podemos hacer. Si nos empeñamos a vivir nuestra vida cristiana sin Cristo, no voy a decir buena suerte, pero no vamos a conseguir nada. Nada de bueno. Sin Cristo nada podemos hacer. Bien, pues entonces hay que tener esto en cuenta para encontrar a Cristo, que por supuesto es en el camino de las Escrituras. Es en el camino de la palabra de Cristo, ¿no? Por el cual tenemos entonces este encuentro, se puede decir, espiritual, ¿no? Y tenemos entonces vemos ahora, comunión recobrada, ¿no? Esta comunión recobrada es el tercer y último punto del mensaje del versículo 4. Apenas pasé de ellos un poco, cuando hallé al que ama a mi alma. Me así a él y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. ¿Qué hizo entonces al verlo? Dice, me así a él. Se abrazó a él. Y dejó, pues también, por supuesto, que él la abrazara. Y vemos, me así a él y no lo dejé. Y esto es el compromiso. Esto es el compromiso con Cristo. Una vez recuperado, una vez habiendo experimentado esa pérdida, ¿cómo uno lo va a dejar otra vez, no? Uno lo ha encontrado, ¿cómo va a andar otra vez errante sin Cristo? Pero entonces vemos ese también algo de la voluntad, de los afectos, por supuesto. ¿Qué va a pensar? ¿Cómo va a sentir la amada abrazándose al amado? Pero es también algo de la voluntad. Y hermanos, en esto tenemos que tener una voluntad férrea, una voluntad de hierro. Y es bueno que tengamos ese tipo de voluntad también en las cosas de la vida. Es bueno tener una voluntad de hierro, ¿verdad? Pero sobre todo en las cosas del Señor es fundamental. Que tengamos claro que nuestro compromiso con Él es para siempre. Para siempre. Y que no me voy a soltar, que no lo voy a dejar, no lo voy a abandonar. Pero fijémonos, lo encuentra una vez más, lo encuentra y ¿a dónde se va? No se va al desierto, o no se va a las montañas, no se va, digamos, a un tiempo, pues, privado se puede decir, aunque por supuesto es algo siempre personal, pero dice que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de lo que me dio a luz. Sí, por supuesto es un tiempo personal, sí, por supuesto es de intimidad, pero otra vez está hablando de la madre, otra vez está hablando de la casa de la madre. Y nos acordamos lo que acabo de decir, Jerusalén, la madre de todos nosotros. Y creo que también podemos decir, a cuento de esto, pues también otro punto que también es importante, hermanos. Hablando de las ordenanzas, hermano, cuando no se goza de esa comunión con el Señor, ¿no? Cuando, digamos, estamos en este estadio que hemos descrito antes, ¿no? No estamos disfrutando bien de la comunión del Señor. No hay que dejarlas, porque hemos de estar buscándolo por darse.
rondas y por las plazas, etc., ¿no? Porque es por medio de ellas que el Señor nos puede renovar y hablar. Es por medio de ellas que el Señor nos visita. Es una bendición a su palabra y a las ordenanzas del culto. No hay que dejarlo. Pero cuando se recobra, cuando se recupera esa comunión, tampoco. Es decir, no, ahora esto es excepcional y es súper espiritual. Y bueno, lo de la iglesia es demasiado poco para mí. No es para nada. Se puede usar, hermanos, las ordenanzas del Señor sin tener ese disfrute consciente, al menos, de la bendición de Dios, ¿verdad? Si hay un deseo por parte nuestro y hay un anhelo y hay una búsqueda, eso no está mal, eso no es pecado. Se puede participar, se debe seguir participando del culto y de la palabra y aún de los sacramentos, ¿verdad? Si uno está buscando y si uno realmente desea. Otra cosa es por desidia, otra cosa es por dejadez, otra cosa es que no nos interesa o no nos importa, ¿verdad? Entonces, vemos, se puede hacer eso. La diferencia entonces es cuando escuchamos la palabra de Dios y participamos entonces de las ordenanzas con la bendición de Dios. Pero no se tiene que dejar de hacer, ni antes ni después, ¿verdad? Y esto es una cosa importante. Pero al final, ya llegamos, hermanos, al final del versículo 5. Y nos dice una última cosa. Os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las caceras y las ciervas del campo. Tampoco sabría yo sacar el significado a cada detalle de lo que aquí se dice, ¿verdad? Hijas de Jerusalén seguramente serán otros creyentes, ¿verdad? Del pueblo. Las caceras y el campo, bueno, pues es una figura, ¿no? Se puede decir. Que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. No es la primera vez que ha ocurrido, ni la última tampoco. En el capítulo 2, versículo 7, lo mismo. Ya lo vimos en su día. Os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas y por la cierva del campo, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos dice esto? Nos habla del, sobre todo, cuidado, ¿no? Pues diga, el amado está durmiendo, mi amado está durmiendo, ¿no? Cuidado, no hagáis ruido. Es como los padres, ¿no?, que están trabajando todo el día y están durmiendo y la madre les dice, hagáis ruido, que vais a despertar a vuestro padre, ¿no? Necesita descansar. Algo parecido, aunque ahora es el amado. Cuidado, ¿no? Tened cuidado para no molestarlo. En el capítulo 2, versículo 15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Quitar todo aquello en nuestra vida que quita el fruto, quitar nuestros pecados, quitar pues todas cosas que no ayudan, que no contribuyen incluso. Pero aquí se podría decir que es incluso más. Es detallista, ¿no? No hagáis ruido. No seáis bullangueros, no seáis aquí estridentes, no hagáis ruido innecesario, ¿no? Tened cuidado de vuestras palabras, ¿no? Dichas a lo mejor a destiempo. De quejas por lo real o por lo que uno se imagina. Si estás yendo a oscuras, ten cuidado. No vayas a tropezar con algún mueble y lo tires al suelo y lo despiertes. Porque hayan cosas desordenadas también en tu vida, en tu alma. Entonces vemos también nuestro deber, intentar prolongar esa bendita presencia. Vemos aquí la imagen es la amada que está mirando al amado como duerme. Dice, no hagáis ruido, me estoy deleitando en verlo así, en su bendita presencia. Y hacer pues todo lo posible para que esto perdure hasta que Él quiera, ¿no? En definitiva, hermanos, al principio hablamos del Salmo 27 y creo que este podría ser ya la conclusión o el resumen de todo lo visto. En el versículo 7 a 9, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme.
Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda sigo. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Espera a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén.